A mí me gusta hablar sobre los eventos que están ocurriendo en Estados Unidos porque siento que el gobierno de Puerto Rico siempre hace como una copia de lo que está ocurriendo allá. ¿Cuál es la idea? No sé, tal vez sea la agenda para convertirnos en Estado o simplemente la gente que está en el gobierno no tiene mente propia y tiende a copiarse. Pues en el estado de Tennessee está comenzando a surgir esto. Un distrito escolar de Tennessee censura un cómic sobre el Holocausto por incluir desnudos. Esa es la excusa que nos están dando, que es por los desnudos. Este libro específicamente habla sobre el Holocausto, lo que ocurrió en Alemania durante la guerra y durante el poder de Hitler. Las autoridades escolares de un condado de Tennessee en el sur de Estados Unidos han censurado un famoso cómic educativo sobre el Holocausto. Y esto fue unánime. De verdad que vi parte de lo que estaban hablando y estaban diciendo que estos libros merecían ser quemados, que nadie debería estar leyendo cosas como esta. La excusa que nos dan es porque enseñan cuerpos desnudos y que utilizan blasfemias como goddamn, que es maldición en español. La decisión se adoptó en una votación el pasado jueves en víspera del Día Internacional en Memoria del Holocausto. Y usted dirá, bueno, pero es que la censura de libros siempre ha ocurrido. Y sí, tienes razón en ese punto, pero en la magnitud que está ocurriendo hoy en día, hay librerías y bibliotecas que han reportado hasta 335 libros que se le está ordenando que censuren. La mayoría de todos estos libros son libros que han ganado premios, que son libros de historia, ya hechas de manera infantil o libros como tal para adultos y jóvenes. Este libro específicamente, el de Maus, ganó un premio de Pulitzer, que es un premio que se le otorga a la prensa como tal. Ellos vieron este libro como una manera excelente de contar una historia que ocurrió en Alemania. Tuve la oportunidad de ir a Alemania y debo decir que la gente allí no les gusta esa parte de su historia. No les gusta tocar el tema sobre lo que pasó durante el mandato de Hitler, pero es parte de la historia. Y el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Navegando en Reddit vi esta foto que colocaron sobre una librería que tenía un área designada para todos los libros que habían sido censurados en el 2020. Los puedes ver así por encimita y de aquí puedo reconocer que está Lorax. El que vio la película sabe que habla sobre el cambio climático y eso es un tema controversial hoy en día. Debo admitir que la mayoría de las personas que están hablando sobre el cambio climático no saben lo que hablan, pero es importante saber lo que otras personas están pensando, saber lo que es posible que ocurra en un futuro de una manera animada, que aunque tú estés de acuerdo o no, que las personas tengan la oportunidad de leerlo. Este libro fue escrito en los 1953, si no me equivoco, y habla sobre cómo en el futuro se iba a empezar a censurar los libros. Se trata específicamente de un bombero que quema los libros porque el gobierno se lo ordena y entiende que son ideas radicales y comienzan a quemar los libros para que la gente no obtenga esta información. Las personas aprenden de manera diferente. Hay muchos que aprendemos leyendo, hay otros que aprendemos escuchando. Creo que por esa misma idea es tan popular ahora mismo los audiolibros que hay en Amazon y en otras páginas. Muchas de las personas que se dedicaban estrictamente a escribir ahora tienen podcast y dan su información mediante audio. Esta censura de los libros no se detiene aquí. No sé si han visto últimamente lo que ha pasado con Joe Rogan. Tuvo dos podcasts muy polémicos, por decirlo así, con dos doctores que se dedicaron a hablar todo el tiempo de las vacunas y sus experiencias personales con las vacunas. Doctores certificados y con miles de títulos cada uno saben de lo que están hablando. Y por compartir sus experiencias y sus opiniones, pues hay un grupo de personas que está molesta con esta información y quieren retirarle esos podcasts de Spotify. Inclusive algunos artistas han dicho que si no quitan esos podcasts del aire, ellos van a retirar su música de Spotify. A lo que quiero llegar con todo esto es que para mí, una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es la libertad de expresión. Si tú no tienes manera de absorber información, ya sea escrita o escuchada, es difícil promover tu propio pensamiento crítico. Un pueblo que solamente obtiene información de las noticias, que claramente están controladas por las grandes empresas, no tiene manera de educarse correctamente. Va a estar todo el tiempo ajeno a las cosas que están ocurriendo alrededor de él. Cosas como esta, las que yo hago en este podcast, de tratar de dar información sobre las cosas que están ocurriendo, que aunque tal vez suenen un poco antes de tiempo, que todavía no han ocurrido, pero es dándole esa pequeña advertencia de las cosas que están pasando en el mundo y de lo que eventualmente puede ocurrir aquí en Puerto Rico. Son cosas importantes, son cosas que me brinda la libertad de expresión. Hacer esto es libertad de expresión. Otros podcasts tal vez te brinden información sobre el último tatuaje que se hizo Anuel, pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que aunque sea una sola persona tenga pensamiento crítico sobre la información que yo le estoy dando, y cuando vea situaciones como esta que están ocurriendo, diga, espérate, yo escuché esto anteriormente, yo sé hacia dónde se dirige esto y tenga una idea clara
de lo que están tratando de hacer. Nada, edúquese, no permita que el gobierno le censure la información. Trate siempre de conseguir fuentes independientes donde usted pueda obtener información fidedigna. Yo sé que es difícil, pero la hay. Lea, escuche podcast, escuche libros, manténgase informado, no crea 100% en las noticias, no deje que su única fuente de información sea lo que controla el gobierno. No va a ser saludable, no va a estar bien informado y solamente va a saber lo que ellos quieren que usted sepa.